Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en otro episodio de Ecos de lo Eterno. Qué gusto saludarles, qué gusto poder estar acompañándoles y juntos seguir aprendiendo y conociendo más de la verdad de Cristo en nuestra vida. Es tan maravilloso este desarrollo que vamos llevando en nuestra vida en Cristo, que es hermosísimo ver lo que produce en nosotros conocer más de esta verdad que transforma, esta verdad que trae libertad. En esta oportunidad quisiéramos compartir con ustedes dos episodios sobre lo que hemos titulado los sustitutos. Y usted se preguntará por qué lleva ese título. Bueno, les explico. ¿Sabe que hace un tiempito atrás vi una película muy interesante llamada El Sustituto? Y rápidamente les cuento brevemente que trata de una mujer con su hijo de 10 años, que ella vive con él y ella está trabajando continuamente, cuidando a su pequeño de 10 años, pero en cierta oportunidad, un día tiene que ir a trabajar como era de costumbre, solo que era un día no habitual para trabajar, pero ella tuvo que ir a cumplir un horario y también cubrir a otra persona de su trabajo. Y su niño, que estaba acostumbrado a quedarse solo en la casa, nuevamente ese día está solo en la casa. Y cuando su mamá regresa, el niño no está. Esto es una historia real que sucede en los años 1928 en Los Ángeles, en Estados Unidos, y al regresar no encuentra a su niño. Lógicamente recorre el barrio, pregunta a los vecinos, nadie sabe de su pequeño, y que comienza a desesperarse como cualquier mamá. Y la historia muestra, y también la película, que bueno, esta mujer al esperar algunas horas se da cuenta de lo tremendo que es esto, recurre a las autoridades, y como también las autoridades a veces se mueven de esta manera, le dice que tiene que esperar 24 horas para hacer la denuncia. Pasado 24 horas, su hijo de 10 años, Walter Collins, no aparecía, así que esta desesperación la lleva a pedir ayuda, y la policía comienza un movimiento. Justamente el departamento policial de Los Ángeles en ese momento estaba bastante desprestigiado por un mover de corrupción dentro de su sistema, ¿no? Así que al pasar el tiempo, el niño no aparece, no aparece, y pasan varias semanas hasta que la policía da una noticia muy alegre para esta mamá y lógicamente para la comunidad, que el niño Collins había aparecido. Y cuando, por supuesto, buscan a la mamá, le dan la noticia, la mamá se prepara, va hasta el lugar donde se iba a encontrar con su hijo. Resulta ser que cuando ella ve a ese niño, al que decían era su hijo, esta mamá se detiene totalmente sorprendida, asombrada, y le dice a las autoridades con toda certeza: este no es mi hijo. A lo que la policía asevera todo lo contrario, diciendo: es su hijo, lo que pasa es que usted tiene problemas emocionales, está muy cargada por todo el shock emocional que ha vivido todos estos días, no lo puede reconocer por eso, pero él es su hijo. Él dice llamarse Walter Collins. Así que entre presiones y flashes de la fotografía, de todo lo que los periódicos querían también estar ahí presentes, ponen tanta presión sobre esta mujer que tiene que llevarlo al niño a su casa, pero ella está segura que no es su hijo. Y la realidad es que, bueno, después puede mirar la película, pero lo cierto es que ese niño no era Walter Collins, y la mamá estaba segura. ¿Pero por qué la mamá estaba segura que era su hijo? Porque ella conocía a su hijo, ella la tuvo en brazos, había criado a ese pequeño hasta los 10 años. Y bueno, toda la trama de la película va llevando después a un final que, bueno, le dejo para que usted lo vea. Pero es interesante que aseguraban que era su hijo, y ella como madre estaba seguro de que no era su hijo. Bueno, yo quiero decirles, haciendo una comparación, esta metáfora, que Dios conoce a su hijo, Dios conoce a Cristo. Su hijo y la iglesia son uno, pero en este tiempo y en los últimos años principalmente, muchos han querido presentar a Dios una iglesia que se parece a su hijo, pero no lo es. Dice llamarse su iglesia, pero en realidad cuando miramos profundamente, solamente dentro de esa realidad hay sustitutos creados por aquellas personas que quieren hacer la iglesia conforme a sus ideas y conforme a sus deseos. Y es por eso que queremos profundizar en esta idea de cómo muchas veces en la iglesia del Señor se levantan sustitutos que nos quitan la mirada de Cristo, nos quitan el foco del verdadero foco que deberíamos tener en nuestra vida como cristianos, que es estar en Cristo. Y es por eso que el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13 en el Antiguo Testamento, le decía al pueblo de Israel, y creo que lo mismo esto sucede muchas veces con la iglesia de nuestros tiempos. Dice el profeta Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, Dios le dice al pueblo, ustedes cometieron dos males. Primero me dejaron a mí, fuente de agua viva. En segundo lugar, cavaron para sí cisternas, es decir, sustitutos, cisternas rotas que no retienen el agua. Y la verdad es que cuando uno mira hoy en los tiempos, y lo digo tristemente porque uno quiere lo mejor para la iglesia, y trayendo a colación las palabras de un pastor amigo que se llama Fabián Liendo, él decía estas palabras: hay innumerables ideas, actividades, ministerios, entendimientos y funciones que llamamos la iglesia de hoy, pero no tiene la vida de Cristo como su fuente. Por lo tanto, no son verdaderas expresiones de su cuerpo, son solamente sustitutos. Y esto es muy triste porque a veces la gente no se llega a dar cuenta de esta realidad, porque en la vorágine de la vida, continuamente en todas las actividades y movimientos, se pierde el foco y se está poniendo toda la fuerza, la energía, la fe, la confianza, el descanso en sustitutos, que lo único que dice el profeta Jeremías es que son cisternas rotas, que no pueden contener el agua. Y Jesús dijo también en el Evangelio de Juan que el que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Y pensando un poquito en un sustituto como ejemplo para nuestro tiempo, en Éxodo capítulo 32 hay una historia que animo a todos aquellos que están viendo este pequeño podcast que lo lean con detenimiento. Es una historia del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 32, cuando habla de aquella historia que Moisés se va al monte para recibir las tablas de la ley de parte de Dios. El pueblo queda a los pies de la montaña, y mientras el pueblo está ahí y Moisés se tarda en volver de la montaña, dice la Biblia, solamente lo estoy mencionando, que aquel pueblo comenzó a preocuparse, a desesperarse, de tal manera que en cierta oportunidad se reúnen un grupo de esa gente y van a hablar con el que estaba a cargo del liderazgo espiritual, el sacerdote, que era Aarón, el hermano de Moisés. Y la Biblia dice que viendo que Moisés se tardaba, ellos fueron a hablar con el líder espiritual y le dicen: Moisés no regresa, no sabemos qué le haya pasado, queremos que nos hagas dioses que podamos adorar. Y es así que este líder espiritual, Aarón, escucha al pueblo y junto al pueblo toman la decisión de tomar el oro que tenían, que habían traído de Egipto, y forman lo que se conoce en la historia del pueblo de Israel, el becerro de oro. Y cuando funden el oro y forman este becerro, ellos dicen, cuando ven al becerro, se alegran y dicen, y inclusive Aarón le dice al pueblo: aquí está su Dios, el que los sacó de Egipto. Tan rápido se habían confundido, hacía pocos días que habían salido de manera gloriosa de la esclavitud de Egipto por mano de Dios, utilizando a Moisés, viendo la gloria de Dios, viendo señales milagrosas extraordinarias, viendo cómo Dios los sacaba con mano de poder de la tierra de su esclavitud. Pero aquí, días después, este pueblo se desenfoca y en vez de seguir confiando en su Dios, en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en este caso, dice la Biblia que formaron un becerro de oro y lo adoraron. Y el pueblo se desenfrenó. El pueblo adoró a aquel ídolo y puso su confianza diciendo que ese ídolo era aquel Dios que los había sacado de Egipto. Y traigo a colación esta historia porque me parece un ejemplo totalmente muy necesario para estos tiempos, porque así como el pueblo de Israel se confundió y colocó su confianza y su fe en un sustituto, sacando su fe del Dios verdadero, bueno, a la iglesia muchas veces le pasa algo similar en estos días. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6, usted lo puede leer, le dice que todo lo que sucedió con el pueblo de Israel es para ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros la iglesia. Para ver aquellas cosas que vivieron y también nosotros ver esos ejemplos que puedan enseñarnos y puedan traernos luz. Bueno, el pueblo de Israel siguió tras sustitutos, corrió tras un sustituto espiritual que solamente era una cisterna rota que jamás podría traer satisfacción para sus vidas. Bueno, lamentablemente el líder espiritual de ese momento, que era Aarón, accedió al pueblo y también se unió a este sustituto de la cual la gente colocó toda su confianza. Por eso necesitamos en este tiempo, como iglesia, como cristianos, como personas que estamos en Cristo,
Entender que el mensaje de la iglesia, el fundamento de la iglesia, lo que sostiene la iglesia es Cristo. Y todo lo que nos desenfoque de Cristo puede volverse un sustituto. Y es por eso que este ejemplo nos sirve. A veces como seres humanos nos confundimos, a veces como seres humanos mezclamos ideas y conceptos y mezclamos creencias y hacemos de ella una idea, un pensamiento, una creencia y hasta un sustituto que nos saca del foco de ver a Cristo. Por eso el escritor de Hebreos decía, puestos los ojos en Jesús, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Espero que esto siga colaborando para que a lo largo de este desarrollo podamos verificar en nuestra alma si de repente no se han levantado sustitutos de Cristo, en donde ponemos nuestra confianza, en donde descansa nuestra fe y que lo único que va a producir es que sean cisternas rotas, que al final de cuentas siempre no van a retener el agua. ¿Por qué? Porque la fuente verdadera de agua viva es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Nos vemos en la próxima.